de control, por ejemplo, mediante la utilización de organismos internacionales. Esto es importante, la utilización de organismos internacionales que ante cualquier cuestionamiento, cualquier incluso solicitud de información, invocan inmunidad diplomática, obstaculizando por completo el control de los proyectos y con la falta de rentabilidad de los proyectos. Por ello, podemos afirmar que los proyectos se llevaron a cabo para mover o utilizar ilegalmente recursos económicos del Estado a favor de las empresas brasileñas, a sus consorciadas, a funcionarios y a particulares, mas no para favorecer a la población. Con el ánimo más conciliador posible, pero con la firmeza que autoriza la verdad de nuestra posición, me dirijo a usted, por su intermedio, presidente, al presidente de la República, para que disponga las investigaciones internas correspondientes que permitan tomar acciones inmediatas y remitir las conclusiones al Ministerio Público para que evalúe el inicio de investigaciones fiscales correspondientes con el objeto de lograr una sanción efectiva de los responsables. Con relación al rol de las comisiones investigadoras y del Ministerio Público, presidente, debo precisar. Mucho se ha escrito y se ha debatido con respecto al rol del Congreso. El Congreso no persigue el delito. Al Ministerio Público le corresponde perseguir el delito y en ese sentido tienen la obligación de investigar a las personas respecto de las cuales existen indicios de la comisión de delito. Las comisiones investigadoras tienen por finalidad principal hacer control del ejercicio del poder, esto es, hacer control político, y su principal hallazgo es encontrar responsabilidad constitucional en el ejercicio del poder. Sin embargo, durante la investigación de un asunto de interés público, se identifican a las personas que han intervenido y se piden informaciones bancarias, tributarias y de cualquier otro tipo respecto de dichas personas. Recibida la información, si se halla algún indicio de responsabilidad de carácter penal, se remite todo lo actuado al Ministerio Público para que evalúe la información y decida si investiga a las personas sobre las cuales se informa. Los enemigos de la verdad pretenden confundir a la opinión pública sobre el trabajo de esta comisión. Debo decir de forma clara que la presidenta del partido político Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, no es parte de la presente investigación porque no ha participado en ninguno de los proyectos investigados. Como se ha indicado, son 11 proyectos los que esta comisión ha investigado y en ninguno de ellos, presidente, mientras han sido investigados, ha aparecido la persona de Keiko Fujimori. Si hubiera aparecido, presidente, habría recibido el mismo trato que los demás investigados. Con respecto a el expresidente Alan García, también se han difundido mensajes contrarios a esta comisión con el objeto de desacreditarla. Cabe hacer algunas precisiones. Las comisiones investigadoras se crean para investigar un asunto de interés público. No pueden crearse para investigar personas. En ese sentido, quiero señalar que al investigar el proyecto Metro de Lima se ha considerado la participación del expresidente Alan García. Por tal motivo, de la misma manera que en otros casos, se pidió el levantamiento de su secreto bancario, de su reserva bursátil. Así también se ha pedido información diversa sobre registro de bienes en general, de su movimiento migratorio, de las reuniones que haya desarrollado. De más está decir que todos los integrantes de la comisión han tenido permanente acceso a la información que ha recibido la comisión. En el informe se ha descrito la participación del expresidente Alan García y la responsabilidad que le podría corresponder. En la sesión en la cual él participó, todos los congresistas, miembros o no de la comisión, tuvieron la oportunidad de acudir
y de hacer preguntas. Fue una sesión que tomó cerca de 10 horas, presidente, y en esa oportunidad habría sido muy bueno los que ahora critican que se hubieran acercado para que puedan hacer todas las preguntas que ahora pretenden sean respondidas. Las comisiones investigadoras efectúan pedidos, reciben y procesan la información que se remite. Dependen de la colaboración de las entidades públicas y privadas. Sin embargo, el insumo que ha logrado reunir esta comisión es muy importante. Se encuentra ordenado y digitalizado, por lo que ofrece una inigualable oportunidad para ampliar la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias. Pese a los compromisos internacionales del Perú, las instituciones peruanas no han logrado un nivel aceptable de cooperación entre ellas. Es hora de dejar de lado los apetitos personales, que se consiga trabajar en forma conjunta por el bienestar de todos los peruanos. Presidente, nos habría gustado tener más apoyo por parte del Ministerio Público, por ejemplo, para poder complementar una investigación parlamentaria con los datos que ellos tienen. En el desarrollo, presidente, explicaré cuáles han sido las mayores dificultades que hemos tenido. Era necesario, presidente, hacer estas precisiones antes de desarrollar los proyectos o líneas de investigación, solicitándoles aprueben las recomendaciones que los integrantes de la comisión les proponemos. Presidente, antes de empezar con la exposición, quiero públicamente, y para que a través suyo también se pueda hacer un reconocimiento, agradecer al personal profesional, técnico y auxiliar que ha acompañado a la comisión. Solamente hemos tenido un responsable por cada proyecto que ha tenido que hacer un trabajo titánico a fin de desarrollar esta investigación. El trabajo se ha apoyado en el personal técnico y auxiliar, que ha trabajado de lunes a domingo, sin horario, presidente, y que ha trabajado incluso días emblemáticos como el Día del Trabajo o el Día de la Madre o el Día del Padre. El registro de asistencia y de participación está a disposición para cualquiera de ustedes, que no solamente para hacer fiscalización, sino también para reconocer a quienes trabajan y trabajan arduamente, han entregado. Asimismo, presidente, agradecer al personal del servicio parlamentario que ha acompañado en larguísimas sesiones, que ha tenido que desarrollar labores de transcripción nunca antes seguramente desarrolladas, a los camarógrafos, a los asistentes, a los de sonido, al personal técnico de las comisiones. Presidente, nuestro mayor reconocimiento. Y a todos los congresistas, presidente, que sin formar parte de la comisión han acompañado sesión tras sesión en la búsqueda de la verdad, en el compromiso que tienen con sus representados, en enfrentar la corrupción, también se ha reconocido. Y acá, presidente, quiero destacar el trabajo de la congresista Alejandra Aramayo, de la congresista Lourdes Alcorta, de la congresista Nelly Cuadros, del congresista Héctor Becerril y otros congresistas, repito, que sin formar parte de la comisión han acompañado en la búsqueda permanente de la verdad. Con esto, presidente, le pido permiso para iniciar la presentación del informe. Autorizado la visualización. El Perú tiene hoy una enorme lucha. El Perú tiene hoy una enorme lucha contra toda forma de corrupción, principalmente con aquella que se disfraza de inversión y construcción.
El 10 de noviembre del 2016, el Congreso de la República creó la Comisión Investigadora Multipartidaria. Su objetivo, investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y otras con el Estado peruano. Inicialmente, Víctor Augusto Álvarez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, presidió la comisión. A la presentación de su informe final, la comisión estuvo conformada por Rosa María Bartra Barriga, presidenta de la comisión; Humberto Morales Ramírez, vicepresidente; Karina Yulisa Beteta Rubín, Gilmer Violeta López, Mauricio Mulder Bedoya, Víctor Andrés García Belaunde. Constructoras brasileñas en el Perú tuvieron presencia durante 3 periodos de gobierno: Toledo, García, Humala, y su presencia ha generado efectos en el periodo de Kuczynski y en el de Vizcarra. Se identificaron 41 proyectos, de los cuales se eligieron 11 para su investigación. Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del gasoducto sur peruano. Corredor vial interoceánico Sur Perú, Brasil, tramos 2, 3 y 4, IRSA Sur. Instalación de un centro de convenciones en Lima, Perú. Proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas. Central Hidroeléctrica Chacya. Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos. Trasvase e irrigación. Proyecto Chavimochic, tercera etapa. Mejoramiento de riego y generación hidroenergético del Alto Piura. Elaboración del expediente técnico y ejecución de las obras civiles y electromecánicas del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao. Línea 1, tramo 1 y 2. Proyecto Línea Amarilla. Proyecto Vías Nuevas de Lima. Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena, nivel 3-1 Cusco. La hipótesis inicial de la comisión sostiene que las empresas brasileñas y sus consorciadas peruanas lograron una participación ventajosa en los proyectos, obras o concesiones durante los años 2001 a 2016, debido a acuerdos irregulares con autoridades, funcionarios y servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, que originaron sobrecostos por más de $7.401.600.000. Actividad desplegada durante 20 meses de trabajo. La comisión ha tenido una intensa labor. Se realizaron 122 sesiones, 116 ordinarias y 6 extraordinarias. Se cursaron invitaciones a 196 personas, de las cuales asistieron 148. Se emitieron 2.855 documentos y se recibieron un total de 3.523. Se digitalizaron más de 900.000 folios con información de distintas entidades públicas y privadas. Se aprobó por unanimidad el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de 527 personas, de las cuales 170 fueron personas naturales y 357 fueron personas jurídicas. Limitaciones en la investigación. Durante las investigaciones, la comisión tuvo diversas limitaciones. Entre estas, se halla la tardía remisión de documentos. Tal es el caso de la SUNADE. Otro limitante fue la actitud del Ministerio Público. A esta institución se le pidió el video, el audio y las transcripciones del interrogatorio Marcelo Odebrecht, realizado en Brasil. Se enviaron pliegos de preguntas para Jorge Barata. Se les pidió gestionar y dar seguimiento a solicitudes de cooperación judicial internacional. Sin embargo, todos estos pedidos fueron rechazados. Otro obstáculo en las investigaciones se presentó con los organismos internacionales. A la Organización Internacional para las Migraciones se le pidió información sobre el proyecto Centro de Convenciones de Lima. Sin embargo, esta la remitió de forma incompleta.
se invitó a declarar al señor Edgar Wilfredo Cornejo, exfuncionario de la OIM, quien se negó a venir alegando privilegios e inmunidades. Por otro lado, a la Corporación Andina de Fomento se le pidió información sobre el proyecto Gasoducto Sur Peruano. Sin embargo, el banco se negó alegando inmunidad y privilegio, solicitando que el pedido se formule a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego el Ministerio envió a la CAF el pedido de la Comisión el pasado 14 de agosto. Sin embargo, el banco respondió recién el 15 de octubre pasado. Esto es, 2 meses después de canalizado el pedido. Datos transversales. Durante las investigaciones, la comisión pudo identificar a todas las supervisoras de los 11 proyectos. Asimismo, se identificaron 1.500 empresas de arquitectura, ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica, 490 que brindaron servicios de actividades jurídicas, 152 que brindaron servicios de difusión de información, 217 que brindaron consultoría de gestión y 708 que brindaron asesoramiento empresarial. El encargo del Parlamento ha sido un reto muy grande para la comisión que, con el apoyo de un equipo técnico, indagó, recolectó indicios y acopió documentos para analizarlos exhaustivamente durante 20 meses de trabajo. El Perú merece un futuro digno, sostenido en sus recursos milenarios y en las fortalezas de su población. Por ello, en este informe se ha planteado sugerencias y recomendaciones para detener cualquier forma de corrupción. El Perú necesita inversión sin corrupción. El Perú tiene derecho a la verdad. Audio para la congresista Bartra, por favor. Muchas gracias, presidente. Y esta es la metodología, presidente, que vamos a tener para cada uno de los proyectos. Vamos a presentar un video que ilustra e introduce en el proyecto y luego haremos la explicación. Finalmente, usted determinará la metodología ya para el debate, presidente. Esta es la parte introductoria del informe final. Como ya se explicó, contiene todas estas consideraciones. Se habla sobre la Comisión Investigadora Multipartidaria, la corrupción y las constructoras brasileñas en el Perú, los proyectos que hemos investigado, la hipótesis de trabajo que manejó la Comisión Investigadora, la actividad desplegada, las limitaciones, asuntos transversales y las recomendaciones. Siguiente. El 17 de marzo del 2014 se reveló la operación Lava-Jato en Brasil. Es decir, presidente, este dato es relevante porque desde esa fecha, es decir, marzo del 2014, se tenía conocimiento de la corrupción en las empresas de bandera brasileña. ¿Qué se descubrió? Se expuso una red de corrupción que involucró a la empresa estatal Petrobras, funcionarios de gobierno y directivos de diversas empresas de ingeniería y construcción, entre ellas la favorita de contrataciones en nuestro país, Odebrecht. Los proyectos se sobrevaloraban con la firma de adendas a los contratos originales. Así aseguraban ganancias ilícitas a los funcionarios que recibían el dinero y a las empresas que lograban obtener los contratos. ¿Qué pasaba con el Estado? Sufría grandes pérdidas económicas. Los gobiernos que hemos investigado, el del presidente Humala, el del presidente Toledo, García, Humala y alcanza la actualidad. Esto por estar así definido en el marco de la moción y porque además se ha tomado el periodo desde el cual se tiene conocimiento de la corrupción por parte de empresas brasileñas. Ahí está la forma en la cual han participado las empresas brasileñas en nuestro país.
Como ven ustedes, en participación conjunta hay 8 obras, el 19%, Camargo Correa solo hay 2, 5%, Queiroz Galbao solo 2, 5%, Andrade Gutiérrez solo 4, el 10%, OA 6, el 15%, y Odebrecht 19, que es el 48%. Los 11 proyectos que la comisión ha investigado ya los hemos detallado. Siguiente. La hipótesis que ha trabajado la comisión investigadora es la siguiente. Las empresas Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao, Camargo Correa y sus consorciadas peruanas lograron una participación ventajosa en los proyectos, obras o concesiones durante los años 2001 al 2016, debido a acuerdos irregulares con autoridades, funcionarios y servidores públicos de los 3 niveles de gobierno que originaron sobrecostos por más de 7.406.000 millones de dólares. En este proceso también estuvieron involucradas personas privadas, tanto naturales como jurídicas. La negociación directa con altos funcionarios de la administración pública para asegurar condiciones favorables para la ejecución de proyectos de obras públicas o servicios. La propagación de información sobre los beneficios y las ventajas de contar con propuestas de empresas supuestamente interesadas en invertir capital privado en proyectos, obras y concesiones. La emisión de normas con el objeto de crear necesidades aparentes, regionales o locales, de proyectos, obras o concesiones sin importar la existencia real del recurso o bien a explotar. La creación de marcos legales, generales y específicos, destinados a controlar el proceso de adjudicación y ejecución del proyecto, y la creación de empresas offshore en paraísos fiscales, y la recurrencia a familiares y personas cercanas con el objeto de ocultar el dinero recibido por concepto de sobornos. Todo esto que estamos describiendo y que seguiremos describiendo, presidente, son las hipótesis de trabajo que han amparado este esquema de corrupción. ¿Qué más tenemos? La elección de entidades o comités seleccionadores con personas prestas a favorecer a las empresas brasileñas. La variación de las condiciones iniciales de las licitaciones o concursos públicos después de concluidos, con el objeto de favorecer a las empresas ganadoras, afectando la igualdad de los agentes de mercado. La participación de profesionales de las diferentes especialidades, comunicadores, sociólogos, economistas, abogados, ingenieros, para apoyar o patrocinar los intereses de las empresas brasileñas y sus consorciadas. La variación de las condiciones del contrato a través de adendas dirigidas a favorecer la posición económica de la empresa. La inversión de capitales propios poco significativos en los proyectos, otorgados a las empresas brasileñas y sus consorciadas, recurriendo al apoyo estatal directo o indirecto a través de la garantía de los procedimientos de estructuración financiera. El compromiso de recursos públicos para garantizar las deudas de las empresas, o la creación de instrumentos financieros a cargo del Estado para asegurar la ejecución del proyecto. La participación de entidades supervisoras favorables a los intereses de las empresas brasileñas y sus consorciadas. En determinados casos, la falta de rentabilidad o la escasa rentabilidad de los proyectos. El control sobre los mecanismos pactados de resolución de conflictos, mediante la participación de árbitros a través de laudos favorables a los intereses de las empresas brasileñas y sus consorciadas. La participación de organismos internacionales de cooperación ajenos al diseño y construcción de obras a cargo de la licitación o concurso público. La comisión ha desarrollado 116 sesiones ordinarias, 6 extraordinarias. Se ha invitado a 196 personas, 148 asistieron, 48 no asistieron. Se han emitido 2.855 documentos, se han remitido 3.523 y hay más de 900.000 folios digitalizados. Se ha levantado la
reserva tributaria, bancaria y bursátil en 5 sesiones, en la sesión 58, 73, 95, 109 y 112. En un total de 170 personas naturales, 357 personas jurídicas, es decir, el levantamiento de secreto tributario, bancario y bursátil ha sido a un total de 527 personas entre naturales y jurídicas. Limitaciones. Primero, con la SUNAT. Con la SUNAT el mayor problema que se ha tenido es la información que llegó fraccionada y tardía. El 12 de diciembre del 2017 se envió, por ejemplo, el oficio 612, cuya respuesta recién se recibe y parcialmente el 6 de abril del 2018. El 12 de febrero del 2018 se envió el oficio 986, cuya respuesta se obtuvo a través de entregas progresivas de información realizada el 6 de abril del 2018, el 18 de mayo del 2018, el 1 de junio, el 12 de junio y el 12 de julio, prácticamente ya al cierre de las actividades propias de investigación, se terminó de completar la información, es decir, más de medio año para remitir información. La actitud del Ministerio Público es algo que debe llamar profundamente nuestra atención, porque los tratados internacionales de los cuales nosotros somos parte exigen que los estados enfrenten como Estado la lucha contra la corrupción. Esto significa que los diferentes poderes no deben confrontarse, sino deben cooperar. Las comisiones investigadoras del Congreso tienen fines, métodos y conclusiones diferentes a las que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público igualmente tiene fines, métodos y un camino completamente diferente. No se superponen, deberían complementarse. Sin embargo, esto lamentablemente no se ha dado. E información muy valiosa y fundamental para que la comisión pueda tener mayores elementos de convicción se nos fue negada. El video de los interrogatorios a Marcelo Odebrecht, a Jorge Barata, se nos negó. Nosotros enviamos pliegos interrogatorios a fin de que puedan responder sobre los hechos que nosotros investigamos. Esto se hizo vía auxilio judicial, que también nos fue negado. Se solicitó gestionar y dar seguimiento a solicitudes de cooperación judicial internacional, pero todo, absolutamente todo, fue rechazado. Ahora, en este momento y a la fecha de presentación del informe, está admitido en Brasil un proceso para poder obtener información. Esperamos que las comisiones que se formen a partir de acoger recomendaciones que hay en este informe puedan continuar este camino y el trabajo colaborativo que debe existir a fin de potenciar tanto lo que el Parlamento obtiene producto de su rol de control político pueda verse fortalecido con la información de carácter penal que tiene el Ministerio Público. Esto tiene que significar un gran debate, colegas, y un gran trabajo y un gran esfuerzo. Las comisiones investigadoras del Congreso de la República tienen necesariamente que ser fortalecidas por órganos de apoyo y por la colaboración que debe prestarse con los otros poderes y organismos del Estado. En la anterior, por favor, también debo señalar que también se le solicitó al Ministerio Público en la figura del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y del ex jefe que impulsaba estas investigaciones, el fiscal Hamilton Castro, que asistieran a la comisión. E incluso se les dio la posibilidad de que en sesión reservada pudieran colaborar con nuestras investigaciones. Hasta la fecha de cierre de la comisión jamás aceptaron venir a colaborar con la investigación. Por el contrario, siempre fueron evasivos y la información la enviaban parcialmente o simplemente no la enviaban. En cuanto a los trámites de auxilio y cooperación judicial internacional, nunca siquiera tramitaron alguno. Los organismos internacionales, colegas congresistas, y acá yo quisiera pedirle su atención, yo sé que de pronto por momentos vamos a distraernos, pero en este caso yo quisiera pedirle su máxima atención.
El Estado peruano en sus diferentes niveles de gobierno, no solamente en el gobierno nacional, sino sobre todo en gobiernos regionales y hasta locales, se apoya en organismos internacionales para llevar adelante determinados procesos, ya sea la licitación, ya sea la supervisión, ya sea la administración de recursos. Estamos recomendando, y vamos a llegar en su momento a eso, que esto no ocurra. Nosotros hemos investigado el proyecto del Centro de Convenciones que involucra a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Los organismos internacionales, este organismo internacional ha entregado información incompleta, absolutamente incompleta. Se les invitó a declarar a Edgar Cornejo como funcionario de la OIM, pero rechazaron la invitación alegando privilegios e inmunidades de carácter internacional. No le responden al Congreso, no le responden a la Contraloría, no le responden a nadie. Entonces, ¿cómo podemos tener organismos internacionales ejecutando obras, proyectos o llevando adelante licitaciones si el control que van a tener no es posible ejecutar? En cuanto a la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina inicialmente rechazó un pedido de información alegando inmunidad y privilegios de carácter internacional, pero esto pudo ser resuelto al tramitar esto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. El pedido llegó finalmente el 15 de octubre, también ya después que nosotros prácticamente habíamos cerrado el periodo de investigación. Sí destacamos acá que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo el esfuerzo por canalizar los pedidos de la Comisión.